Hoy vamos a hablar de qué es la insuficiencia renal. El aparato urinario está formado por los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra y tiene como fin la formación y la eliminación de orina. Los riñones son dos órganos gemelos que están situados en la parte media de la espalda encima de la cintura, uno a cada lado de la columna vertebral, con forma de habichuela y tamaño de un puño. El uréter es un conducto de unos 25 centímetros de longitud y que propulsa la orina desde el riñón a la vejiga, saliendo desde aquí al exterior. ¿Cuáles son las principales funciones de los riñones? Groseramente podemos decir que los riñones son la depuradora de nuestro organismo y esta función la realiza a través de la filtración de la sangre que llega a los riñones y la salida del riñón hacia la sangre, al torrente circulatorio, una vez de que ya está depurada. Esta filtración se realiza a través de unos filtros minúsculos que llamamos glomérulos. Cada riñón contiene aproximadamente 1.200.000 glomérulos. Otra función muy importante de los riñones es mantener controlada la cantidad de agua de nuestro organismo, de forma que se elimina el exceso de agua que bebemos y se evita eliminar el agua que necesitamos. Además, simultáneamente mantiene el equilibrio necesario de muchos componentes de la sangre para que las funciones de los otros órganos se realicen adecuadamente. La orina que eliminamos es, por tanto, el resultado de las tres funciones anteriormente comentadas. Su composición y volumen variará en función de las diferentes circunstancias del día a día o los días. Además, el riñón tiene otras funciones fundamentales, como son la formación de la eritropoyetina, la que conocemos todos como EPO, que estimula la formación de sangre en la médula ósea y con su ausencia es lo que produce anemia. Es además el regulador fundamental de la tensión arterial, mediante el control del agua, del sodio y las hormonas reguladoras de la tensión. También participa en la composición del hueso, dado que se encarga de activar la vitamina D que recibimos del sol y contribuye, junto con la regulación del calcio y el fósforo, a la formación de un hueso sano y de calidad. Pero ¿qué pasa si los riñones no funcionan bien? Hay que señalar que cuando hablamos de insuficiencia renal, estamos hablando de una alteración de la función de los dos riñones, o de uno en el caso de que solamente tengamos un riñón. También decir que se puede vivir perfectamente con un solo riñón, pero es necesario asumir que el único riñón está realizando la función de los dos y por lo tanto está más predispuesto a desarrollar insuficiencia renal crónica si no lo cuidamos. Cuando los riñones no funcionan bien, se produce una alteración en todas las funciones que les son propias y las manifestaciones tanto clínicas como analíticas van a depender del grado de función renal que ha perdido. ¿Qué tipos de insuficiencia renal hay? Pues podemos definir que hay fundamentalmente dos tipos de insuficiencia renal. La insuficiencia renal aguda, que es la alteración de las funciones del riñón y que se produce de forma brusca. Las manifestaciones clínicas más habituales, lógicamente, son derivadas de la pérdida de las tres funciones principales que ya hemos hablado, que son la función depurativa, la regulación del volumen de los líquidos y la composición de la sangre. Por lo tanto, lo más habitual es no dejar de orinar poco. Esto dará lugar a una retención de líquidos y a la aparición de edemas, y en los análisis lo que se verá es un aumento de la urea y creatinina y una alteración de otros iones. En algunas ocasiones estas alteraciones pueden llegar a ser muy graves y llegar a necesitar diálisis. Las causas que pueden desencadenar esta insuficiencia renal aguda son múltiples y fundamentalmente son casos que se dan dentro del hospital. Desde medicamentos, la utilización de contrastes yodados en aquellas personas que están predispuestas a tener problemas por este proceso, deshidratación por diarreas, vómitos o exceso de diuréticos. Tensiones arteriales muy bajas también cuando está producida por infecciones graves o también problemas en la obstrucción de la salida de la orina por cálculos o por problemas de próstata. Destacar que en personas no ingresadas, uno de los medicamentos que con mayor frecuencia es causa de deterioro de función renal y de insuficiencia renal aguda es la utilización de los antiinflamatorios que habitualmente utilizamos para problemas de dolores articulares durante largas temporadas, teniendo un mayor riesgo de padecer este problema las personas mayores y aquellas que ya tienen insuficiencia renal.
Por lo general, la insuficiencia renal aguda es una alteración reversible que suele curar sin secuelas una vez que se ha resuelto la causa que lo ha producido. La otra tipo de insuficiencia renal es la insuficiencia renal crónica. Los riñones son órganos diana de muchas enfermedades y de hecho los nefrólogos solemos llegar a diagnosticar enfermedades que han podido pasar desapercibidas hasta entonces a partir de profundizar en la causa de una insuficiencia renal. Hasta hoy, las causas que se destacan como más habituales desencadenantes de insuficiencia renal crónica son la hipertensión y la diabetes mellitus, de tal forma que si no se controlan adecuadamente pueden lesionar los riñones. Hay otras muchas enfermedades, como las inflamaciones del riñón, infecciones, la presencia de cálculos repetidos en orina y obstrucciones en orina, enfermedades congénitas del riñón y de las vías urinarias. Si por algo se caracteriza la insuficiencia renal crónica es por su falta de síntomas, hasta que las alteraciones llegan a estadios muy avanzados, donde las acciones se pueden llevar a cabo para retrasar lo máximo posible su avance. Se ven mucho más limitadas si se realiza un diagnóstico tardío que un diagnóstico precoz. Incluso en fases muy avanzadas, la implantación lenta y progresiva de las alteraciones conlleva una adaptación del organismo a los cambios producidos y, por lo tanto, no es infrecuente encontrar insuficiencia renal avanzada sin manifestaciones clínicas percibidas por el paciente. La anemia por falta de eritropoyetina, edemas o piernas hinchadas por retención de líquidos, hipertensión arterial son manifestaciones que se pueden presentar. También hay alteraciones en la composición del hueso. Hay huesos más frágiles y de peor calidad. Y todo ello, como vemos, son consecuencias de las alteraciones de las diferentes funciones del riñón. Cuando hablamos de insuficiencia renal crónica, estamos definiendo una situación mantenida en el tiempo, que es irreversible y por lo general progresiva hacia una insuficiencia renal avanzada. La velocidad de la pérdida de la función de los riñones dependerá, por un lado, de la causa que la ha producido y por otro de una serie de factores sobre los que sí podemos actuar para que esta evolución sea lo más lenta posible. Una consecuencia directa de tener insuficiencia renal es que siempre se debe advertir de este hecho al médico cuando nos van a poner una medicación para evitar aquellos que pueden producir un empeoramiento de la función renal y sobre todo porque siempre hay que ajustar la mayor parte de las dosis de los medicamentos.